Vamos a comenzar por el día de hoy, chicos. Buenos días. Qué alegre tenerlos nuevamente. Dios. Necesito que, por favor, igual que en la sesión anterior, todos coloquen su nombre y su apellido y su sección por medio del chat, por favor. ¿Aló? Sí. Mándate muy feo. Bueno, Vámonos al entonces, chino, vámonos al chino. comencé. Al chino. Vamos a seguir viendo otros ejemplos acerca de la ley de Newton. En esta ocasión vamos a tener ya otro sistema, el cual es un poquito más complejo. Entonces necesito que ponga atención y si tiene sus dudas, de igual manera, active el micrófono y me lo consulta. Entonces el ejercicio de la página 119, el número 17, es el que vamos a resolver. Ese es el problema. Si no tiene su libro, de igual forma yo le pongo ahí qué es lo que dice el problema. Dice, encuentre la tensión en cada cable que soporta al ladrón de 600 newton. En la figura P417 aparece el diagrama. Suponga que el cable horizontal se reubicara más arriba sobre la pared. La tensión en el otro cable aumentaría, disminuiría o permanecería igual. ¿Y por qué? Entonces, esos son los dos incisos que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, les voy a proyectar el dibujo de la imagen del inciso. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está el dibujo. El dibujo que tenemos en esta parte es el dibujo que nos da el libro. De ese es el de referencia para poder realizar el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo de un diagrama de cuerpo libre, o sea, hacer un plano cartesiano, ¿sí? Eso lo vimos un poquito en la clase del lunes. Entonces, ahorita vamos a verlo otro poco. Entonces, si se dan cuenta, yo puse las flechas aquí con colores para que usted lo identificara, ¿sí? Entonces, tenemos aquí con este color, un rojizo, tenemos la tensión número 1, ¿sí? Eso desde dónde lo tomamos. Lo tomamos desde el dibujo. Si se da cuenta, en la parte de acá tiende a formarse como un plano cartesiano, ¿sí? Ahorita les voy a señalar en dónde. Aquí. Aquí miren, desde aquí vamos a tomar como que si tuviéramos un plano cartesiano, ¿sí? Si se da cuenta, la tensión, esa como rojiza que le digo que tenemos aquí en el diagrama de cuerpo libre, es la que se produce en esta parte, ¿sí? Esa es nuestra primera tensión, la que tenemos en este lado. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿De dónde salió esa primera tensión? Continuemos entonces. Después puse un color morado a la tensión 2, que es la que está en esta parte de acá, ¿sí? La que puse aquí con azul. Esta de acá, la tensión 2, es la que muestra aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, por último, tenemos hacia abajo una fuerza que es
la del peso de este ladrón que está colgando ahí. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Entonces, de ahí salió esta flecha verde, que su peso es igual a 600 newtons. No sé si hay alguna duda hasta allí. Algo que es bien importante y estos días estaba escuchando y es verdad de que si nosotros no planteamos bien nuestro dibujo, nuestro diagrama de cuerpo libre, si usted no lo plantea bien como debe ser, todo su procedimiento va a estar mal. ¿Por qué? Porque puede ser de que nos vaya a cambiar un signo, nos pueda cambiar cualquier otro valor, entonces ya tiende a que su problema vaya a tener algún error, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos dibujar lo más exacto posible este diagrama de cuerpo libre. No sé si hay alguna duda. Bueno, muy bien, continuemos entonces. Después de haber hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a sacar nuestros datos. Entre los datos que tenemos, si se dan cuenta, no son muchos, porque solo nos da un dato, ¿sí? El dato que tenemos únicamente es la del peso. Es el único dato que nos da el problema. ¿Cuánto pesa el ladrón que está sostenido en las dos cuerdas? ¿Sí? Entre nuestras incógnitas que tenemos que encontrar está la tensión 1 y la tensión 2 del cable y en el inciso B nos pregunta qué pasa con el cable de la tensión 2, ¿sí? Entonces vamos a analizar inciso tras inciso. Entonces, vamos, después de sacar nuestras incógnitas, empezamos con nuestro procedimiento. Este sistema que tenemos acá está en equilibrio, ¿sí? Entonces, si está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien, continuemos entonces. Chicos, si alguien no ha escrito su nombre y su apellido y su sección en el chat, escríbalo por favor, a los que entraron después de que dije esa indicación. Bueno, entonces después de eso, vamos a comenzar ya con nuestro inciso A. El inciso A, vamos a tomar de referencia nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, para inciso A, según nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a sacar las componentes para cada vector, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si se da cuenta en el plano, aquí lo tengo yo, en el plano cartesiano que realizamos, se forman tres vectores, ¿sí? El vector de la tensión 1, el vector de la tensión 2 y el vector del peso que va hacia abajo. Entonces tenemos que sacar las componentes de las tres. Ahora, hay un dato el cual no he dicho y es de que hay un dato en el cual vamos a regresar a la imagen principal para que usted lo mire, que este se me estaba olvidando. En la parte de acá, donde está ese chequecito, tenemos un ángulo, ¿sí? Ese ángulo es de 37 grados, pero si se da cuenta, se forma entre en este soporte que está acá y el cable de la tensión 1. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Con ese ángulo vamos a utilizar un teorema que se utiliza en matemática, en el cual si se dan cuenta aquí, realicé yo una línea punteada, ¿sí? Entonces el ángulo de 37 es donde
el ángulo 37 va a estar acá, ¿sí? Entonces, el teorema matemático dice que si tenemos un ángulo en la parte de aquí arriba con una línea paralela, la del origen, o sea, la línea que está acá, ¿entiendes? Esta otra línea que está acá. Si son paralelas, este ángulo del que está en esta parte, dice que son ángulos alternos internos entre paralelas. Entonces, si el ángulo de aquí, el de arriba, vale 37, este de aquí vale 37, que es el de aquí, va a valer 37 también el ángulo que va a estar situado en esta parte, ¿sí? Eso es por el teorema de ángulos alternos internos entre dos paralelas. Entonces, eso es importante que si usted no lo maneja bien, me pueda escribir y yo le puedo explicar más, o si usted lo domina, pues no hay ningún problema. Pero es un teorema matemático, el cual se mira un poco en la parte de geometría, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, ya podemos continuar con el inciso A, ¿sí? Necesitaba aclarar eso para que quedara sin ninguna complicación nuestro procedimiento. Entonces, según nuestro vector A, para la tensión 1, ¿sí? Para la tensión que está aquí arriba, tiene dos componentes. Tanto su componente en X, que se toma porque, si se dan cuenta, si yo pongo una línea acá, esa amarilla que está ahí, si quieren vamos a cambiar, vamos a poner un poquito más gruesa. Esta línea de acá se vuelve la tensión en la componente X, ¿sí? Entonces, esa tensión en el componente X, ¿por qué se da? Puesto de que tenemos un ángulo y esto es un vector, puede tener aquí su componente en X y acá su componente en Y, ¿sí? Así como lo vimos el último día de clase con las componentes. Entonces, dijimos de que para la tensión 1 en X, la identidad trigonométrica que se utiliza es la identidad del coseno. Entonces decimos que para la tensión 1 en X va a ser igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo. ¿Cuál era el ángulo que teníamos? De 37. ¿Sí? Entonces, allí está nuestro primer componente de la tensión 1. Pero también tiene una tensión en la componente Y. Entonces vamos a colocar tensión 1 en la componente Y igual a la tensión 1 por el seno del ángulo, ¿sí? Es importante que usted se recuerde bien de eso, de que en la componente en X se utiliza la identidad coseno y en la componente en Y se utiliza la función seno, ¿sí? Es importante. Entonces, aquí ya tengo yo lo que es los datos de las componentes para la tensión 1, ¿sí? Ahora miremos qué pasa para la tensión 2. Para tensión 2 también tenemos que sacar sus dos componentes, ¿sí? Entonces voy a poner ahorita para la tensión 2. Les voy a seguir poniendo el diagrama de cuerpo libre para que lo siga bien. Para la tensión 2, o sea, la tensión que está aquí, la que está de color morado, podemos decir de que tiene una componente en X, ¿sí? Que es la tensión 2 por el coseno de 180 grados. Ahora, ustedes me pueden decir por qué 180 grados. Entonces, la explicación de esto es porque en la parte de acá, en la parte desde aquí, vamos a cambiar de flecha. Desde aquí, donde está ese chequecito, si usted le da la vuelta a todo el sistema y llega hasta acá,
de chequecito a chequecito, le va a dar un ángulo total de 180 grados, ¿sí? Entonces esos 180 grados son los que va a utilizar para la tensión 2, ¿sí? Entonces, para tensión 2 tenemos en X, tensión 2 por el coseno de 180 grados. Ahora, la tensión 2 en Y es 0. Ahora, ¿por qué será 0? ¿Alguien que sepa por qué es 0 en la tensión 2 en Y? Porque no va ni para arriba ni para abajo. Muy bien. La tensión 2 en Y no se desplaza ni para arriba ni hacia abajo. Entonces, Daniel está en lo cierto. Solo se desplaza en el eje X. Nada más. En el eje Y no se desplaza para nada. Entonces, aquí va a ser la tensión 2 en Y igual a 0. ¿Dudas hasta acá? Bueno, continuemos entonces. Entonces ahora solo nos falta encontrar para el peso, ¿sí? Entonces para el peso, vamos a trasladar para acá. Para el peso, de igual forma. Si se dan cuenta, el peso solo se mueve en un eje, ¿sí? Solo va hacia la parte de abajo. Y vamos a colocar de que en X no se está moviendo. Entonces ponemos que la componente del peso es igual a 0. Y que en la componente en Y va a ser igual a menos 600 newtons, que es la flecha verde, porque va hacia abajo, es de que su signo va a ser negativo, ¿sí? Si fuera el peso, si era la casualidad que un peso vaya hacia arriba, pues va a ser positivo. Todo esto se va a dar según su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? En eso es lo que usted se tiene que estar basando. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces, desde el concepto que ya teníamos anteriormente de que está en equilibrio, vamos a colocar de que sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, vamos a sumar todas las componentes en X, ¿sí? Todas las componentes de X que encontramos anteriormente, las vamos a sumar, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el primer dato que tenemos. Para la tensión 1, tenemos de que tensión 1 por el coseno de 37, ¿sí? Ese es el primero que tenemos. Más, ahora le sumamos la tensión en el componente X de la tensión 2, que es tensión 2 más el coseno, por el coseno de 180 grados. Y en el peso tenemos de que es 0. Entonces le sumamos los 0. Le sumamos el 0 y eso tiene que ser igual a 0. Entonces acá, si se dan cuenta, yo coloqué un número romano número 1, porque me va a servir como la ecuación número 1, ¿sí? Esa es la primera ecuación que yo tengo con mi sistema de ecuación, en la cual tengo dos incógnitas. Tengo la tensión 1 y tengo la tensión 2. Ahora, voy a dejarla solo ahí planteada y me voy a ir ahora hacia la sumatoria de fuerzas del eje Y. En la sumatoria de fuerzas del eje Y, tengo de la tensión 1 por el seno de 37, más, si se recuerdan, en la tensión 2 no se movía en ningún momento, entonces más 0, menos el peso si tiene una componente en Y, entonces va a ser menos 600 newtons igual a 0. Esto yo le he colocado mi ecuación número 2, la cual me va a funcionar más adelante.
Entonces, ahí están mis dos ecuaciones que partimos desde el concepto de que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos dos ecuaciones y en la primera ecuación tenemos dos variables. Entonces, esto nos lleva a otro problema matemático. Ya planteamos toda la parte física. Ahora nos queda solo desarrollarlo matemáticamente. ¿Y qué hacemos? Nos queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces podemos tomar cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la 1 o la 2, y podemos despejar cualquiera de las variables. La que en este problema nos queda más fácil de despejar es de la ecuación 2. Por eso le puse aquí. Entonces podemos tomar la ecuación 2 y despejar la tensión 1. ¿Por qué agarro la ecuación 2? Porque, si se dan cuenta, en la ecuación 1 tengo dos variables, la tensión 1 y la tensión 2. Y en mi ecuación número 2 solo tengo una variable. Entonces es más fácil despejar la ecuación donde hay una variable que en la otra. Entonces, podemos decir que... Profe, voy al Manda, baño. ¿quién tiene la duda, chicos? Juan, ¿usted estaba hablando? Muy bien, por favor, evitemos eso. Sigamos con la clase entonces. Vamos a despejar. Y para comenzar, lo que hice yo acá fue quitar el 0, ¿sí? Si usted suma 0, no le va a dar nada. Entonces me quedó solo la tensión de 1 por el seno de 37 menos los 600 newtons, igual a 0. Ahora, voy a pasar los 600 newtons al otro lado y me queda tensión 1 por el seno de 37 igual a 600 newtons, ¿sí? Ahora, la tensión 1 y el seno de 37 están multiplicando. Entonces, como están multiplicando, el seno de 37, como lo que necesitamos es dejar la tensión 1 sola, el seno de 37 va a pasar a dividir a los 600 newtons. Y me va a quedar así. Tensión 1 es igual a los 600 newtons dividido el seno de 37. Con su calculadora, corrobore ahí cuánto es de que les da. ¿Sí? Es importante que usted utilice su calculadora, vaya operando conmigo para que sepa de dónde están saliendo los resultados. A mí me dio 996.98 newtons. Ese va a ser el valor de la primera tensión. No sé si a alguien le queda diferente. Mire ahí usted en su calculadora, haga la operación. ¿Sí? Sale lo mismo. ¿Lo mismo le dio Jimena? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, ya tenemos el valor de nuestra tensión número 1. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? La tensión número 2, ¿sí? Entonces nos pasamos a la ecuación número 1. Ya usamos la ecuación número 2, ahora vamos a utilizar la ecuación número 1, ¿sí? ¿Y de qué habla la ecuación número 1? Solo la copié nuevamente. Tensión 1 por el coseno de 37 más la tensión 2, coseno de 180 más 0. Entonces, operamos el coseno de 180 y sustituimos los datos. Mire aquí, con azul coloqué yo ya el valor de la tensión 1. El que está aquí, mire, lo voy a subrayar para que usted lo mire. Aquí ya aquí en azul ya puse el valor de la tensión 1 por el coseno de 37 más la tensión 2 por el coseno de 180. Entonces les decía que operamos el coseno de 180
y me da que es menos 1. ¿Sí? Entonces, ya teniendo ese valor, podemos decir que 996.98 newtons coseno de 37 menos la tensión 2. ¿Sí vieron qué pasó? Como el coseno de 180 es menos 1, lo que pasó ahí es de que se volvió negativo ahora mi tensión 2, ¿sí? Entonces ahora está restando la tensión 2. Ahora despejamos, si la tensión 2 está restando, pasa del otro lado a sumar. Entonces tenemos que la tensión 2 va a ser igual a los 996.98 newtons por el coseno de 37. Realícelo ahí en su calculadora rapidito, el tiempo ya se va a terminar. Y el valor les tiene que dar 796.25. Entonces ya tenemos el valor de las dos tensiones, que eso es lo que nos pedía el inciso A. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, chicos? Profe, una duda. Profe, solo una pregunta. Acérquese un poco más al micrófono, Pablo, no lo escucho bien. Ahí, ya me escucha. Sí, dígame. ¿Esto lo va a subir a Classroom? Sí, sí lo voy a subir. Ah, está bien. Gracias. Sí. Bueno, entonces, terminemos el problema. Para el inciso B, nos decía que si el cable de la tensión 2, Profe, una pregunta. dígame, Juan. ¿De qué sirve despejar X si no encuentro el amor de Juan, por favor, estamos en clase, no haga esos comentarios, que recuerde que todo eso está siendo grabado y evite esos comentarios, por favor. Entonces, para el inciso B, chicos, dice que si el cable donde se produce la tensión 2 se llegara a colocar más arriba del punto donde está, tiende a tener una tensión más grande. Entonces significa que el cable de la tensión 1 va a disminuir su valor. Nada más teórico es lo que nos pedía el inciso B. Entonces solo eso es lo que colocamos ahí. Entonces ahí está una resolución ya de un problema utilizando un diagrama de cuerpo libre. Entonces, desde ahora en adelante vamos a empezar a dibujar ya esto, a usar sumatorias, sacar componentes y encontrar tensiones. Entonces, cualquiera de sus dudas, chicos, escríbanme. Ahí les dejé un correo. Les voy a dejar un correo en el cual pueden mandarme sus dudas. O por clase, no hay problema. Entonces, ahí estamos por hoy. Solo para Jimena, ya le respondí a su correo. Ahí lo revisa y me escribe cualquier cosa. ¿Sí? Puede modificar su respuesta, no hay ningún problema. Sí, gracias. Bueno, entonces pasen feliz día, chicos. Se cuidan. Dios les bendiga.